Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. ¿Están ahí? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo encontraron? El libro de los Hechos después de los Evangelios. ¿Están ahí todos? Vamos a iniciar. Si quieren poner el título del mensaje, puse como título La dinamita de Dios. Hechos capítulo 1, están ahí, ¿verdad? Vamos a leer unos versículos. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ahí. Acompáñenme ahora. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Bendito Dios, porque nos has permitido reunirnos nuevamente como tu pueblo. Gracias porque estamos aquí delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra. Te damos gracias por ese privilegio que tenemos, Padre, porque has hecho una obra maravillosa a través de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos muchas gracias, Señor, porque por Él estamos aquí. Es por tu gracia, es por esa salvación que nos ha dado de gracia, Señor, y que estamos aquí delante de ti. Queremos seguir siendo instruidos en tu palabra, Señor. Guíanos, muéstranos tu palabra, revélala, Señor, a nuestro corazón, que podamos ser transformados, Señor, que tu palabra cobre vida en nosotros, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto para recibirla en buena tierra, para dar frutos, Señor, en tu reino. Que esta mañana tú nos hables y podamos salir transformados de ti, Señor, con un nuevo corazón, con un corazón que te ama, que quiere obedecerte, Señor. Que podamos nosotros arrepentirnos de nuestras malas obras, Señor, y que sigas tú haciendo esa obra en nosotros de santificación, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. La dinamita de Dios. Ahora, la vida de todos nosotros como creyentes, hermanos, es imposible que pudiéramos realizarla sin la presencia del Espíritu Santo. No sería posible llevar esta vida como creyentes sin el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en la tierra con sus discípulos, ellos pudieron ver de primera mano todas las maravillas que Cristo hacía, que Cristo hizo aquí en la tierra en ese tiempo. Ellos pudieron ver el despliegue del poder de Cristo a través de su persona, sanando a todos los enfermos, todas las enfermedades, liberando a los endemoniados, limpiando a los leprosos, resucitando muertos, haciendo maravillosos milagros, multiplicando la comida para alimentarlos a las multitudes, haciendo milagros en la naturaleza, etcétera, etcétera. Ellos pudieron ver de primera mano todo esto. Por eso es que cuando Cristo les anuncia a ellos que Él tenía que dejar la tierra,
tierra para volver al Padre, ellos se ponen muy tristes. Se ponen tristes, se ponen preocupados, se ponen ansiosos y empiezan a preguntar qué va a pasar, por qué nos dejas ahora que todo va empezando. O sea, como que ellos no entendían y ellos vieron todo eso que estaba haciendo Cristo, y al dejarlos ellos pensaron, vamos a estar desamparados. Se desconsolaron, pero luego Jesús les consuela. Vayan a San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 14. Cristo los consuela, les da unas palabras de consuelo y de aliento y les dice que Él no los va a dejar solos. Cristo no los dejaría solos. Dice en el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 10, del versículo 10 en adelante, San Juan 14, del versículo 10 en adelante, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es la promesa que Cristo les hace para consolarlos, para alentarlos a que no se sientan tristes, que no se sientan mal, no los va a abandonar. Él va a mandar la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos y sobre toda la iglesia. Cristo en estos versículos que leímos está hablando de la Trinidad. Está hablando de la Trinidad, aunque esta palabra Trinidad no existe en la Biblia, no viene en la Biblia, es una doctrina fundamental dentro del Evangelio de Cristo. Es una doctrina importante y fundamental dentro del Evangelio de Cristo, que nos habla de un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Él les está mencionando esto aquí en estos versículos. Pero ellos no entendían todavía muy bien esto y no querían muy bien que los dejaran, que los abandonaran. Pero Cristo les dice: es necesario que yo me vaya. Vayan a 2 capítulos adelante de ahí, de lo que acabamos de leer en el capítulo 16, versículo 7. Cristo les dice que es necesario. Dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo les está diciendo: es necesario que yo me vaya para que pueda yo enviarles el Consolador, el Espíritu Santo. Porque cuando Cristo estaba, es Dios mismo en la tierra. Ellos tenían la presencia de Dios con ellos, pero aún no estaba dentro de ellos, ¿sí? Aún no estaba dentro de ellos. Entonces, cuando Jesús les decía esto, ellos no entendían muy bien todas estas cosas, por eso es que estaban muy tristes y temerosos. Pero Él les dijo: yo no los voy a abandonar, yo los voy a mandar el Consolador. No puede estar el Consolador si yo estoy aquí. Hasta que yo parta a mi Padre al cielo, es cuando enviaré el Consolador, que es el Espíritu Santo, que era la promesa que les había dado, y la promesa del Padre. Recuerda que previamente, antes de la crucifixión, ellos estaban discutiendo por quién iba a ser mayor, y discutían muchas cosas que no entendían todavía, y por qué Jesús les habla de que quiera ser más grande que los otros, tiene que ser el que más sirva.
y el más grande será el más pequeño, dice el Señor. Entonces todas esas cosas estaban discutiendo, y cuando se llegó la hora, todos corrieron, huyeron, lo abandonaron al Señor. Y uno de ellos, que fue Pedro, lo negó. Incluso él negó que lo conocía, porque había mucho temor. Pero que después que Cristo resucitó, después que se presenta con ellos en varias ocasiones, que platica con ellos, que se presenta con los discípulos, ellos encontraron la respuesta a muchas preguntas que tenían. O sea, pudieron entender muchas cosas, porque cuando Él les decía que iba a resucitar, ellos todavía no entendían. Esa palabra no la entendía nadie en ese tiempo, ¿sí? No sabían qué significaba eso. Pero cuando ya Él se presenta, ya resucitado, después que vieron cómo fue torturado, crucificado, y cómo lo sepultaron y todo eso, todo el martirio, después lo ven vivo, entonces entienden muchas cosas, se les revelan muchas cosas en su corazón, y el mensaje central en toda la enseñanza que Cristo dio fue el reino de los cielos, ¿sí? Ellos, cuando platican con Jesús ya resucitado, ellos entienden un poco más lo que Él les estaba explicando del reino de los cielos. Él lo platicó mucho en las parábolas, en muchas parábolas, en todo lo que les enseñaba era mostrándoles cómo era el reino de los cielos. Entonces cuando platica Cristo con ellos ya resucitado, entienden muchas cosas, entienden qué significaba esto de la resurrección, entienden qué significaba lo del reino de los cielos, y también entendían que cuál era el poder o la fuente de poder en este reino de los cielos, que es el Espíritu Santo. Eso es como ya empezaron a entender entonces ellos. Porque nosotros con el Espíritu Santo nunca estaremos desunidos, siempre estaremos unidos. Como empezó hablando el hermano Félix con ese ejemplo. Realmente es el Espíritu Santo que mantiene a la iglesia unida. Es el Espíritu Santo que ha depositado Dios en nosotros, que nos mantiene como un cuerpo, es la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Todos estamos unidos, ¿sí? Por eso es que en los evangelios, en las cartas de Pablo, nos hablan de que tenemos que tener esa compasión, ese amor por los hermanos, por los que están alrededor nuestro. Tenemos que tener ese amor de tal manera que si alguien se duele de algo, nosotros debemos de dolernos. La Biblia dice que nos gocemos con los que se gozan, pero que lloremos con los que lloran, porque somos un solo cuerpo. O sea, toda la iglesia es un solo cuerpo. No solo nada más nosotros que estamos aquí como cuerpo de Cristo, como iglesia local, sino en general toda la iglesia de Cristo, donde esté, somos un solo cuerpo. Y es por eso que unos por otros debemos de orar. Oramos no solo por nosotros, sino por las iglesias en general, por todos los hermanos que están en todo el mundo, porque algunos están sufriendo, algunos están teniendo persecución, algunos les están quemando las iglesias. Allí acabo de ver una noticia que aquí en México, por allá por Chiapas, les quemaron una iglesita a unos hermanos, una iglesia de madera. Se las quemaron con todo lo que tenían, no los quieren, es un pueblito. Como todos son católicos, no quieren que haya evangélicos, y nada más porque no lo quieren. Y destruyeron su iglesia. Y estamos viendo todo eso, es para que nosotros como iglesia estemos orando, porque somos un solo cuerpo. Eso es lo que hace la unidad del Espíritu que le dio al principio el hermano. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Nunca estaremos separados porque el Espíritu Santo está en nosotros. De hecho, Cristo no quiere que nadie esté separado de Él. Dice que separado, Él dijo en San Juan, separados de mí, nada podéis hacer. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos consuela, nos guía, nos da los dones espirituales, nos da el deseo de obedecer a Dios. El Espíritu Santo nos capacita para orar, nos hace que podamos comprender, entender la palabra de Dios. Entonces nuestra vida espiritual comienza cuando el Espíritu Santo nos regenera.
¿sí? Dándonos una nueva vida. Es decir, cuando tú y yo hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces volvemos a nacer. Morimos, nuestro viejo hombre se muere, nuestra vieja naturaleza, y tenemos una nueva naturaleza, volvemos a nacer. Es lo que Jesucristo explica a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. Luego lo lee en su casa, pero eso es lo que significa este nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza, ¿sí? Él nos da, en ese momento, Él nos da su Espíritu. Entra el Espíritu de Dios a nuestras vidas y tenemos una nueva vida con nuevos intereses, nuevas pues deseos que no teníamos antes. Antes no teníamos deseo de orar y de leer la Biblia, pero cuando venimos a Cristo empezamos a tener el deseo de orar, el deseo de leer la Biblia, el deseo de adorarle, de obedecerle, todo lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, cuando tenemos esta nueva vida, el Espíritu Santo nos llena. No solamente nos da una nueva vida, sino nos llena. Cuando nos convertimos en cristianos, Dios el Padre nos adopta como hijos, ¿sí? Como sus hijos, y nos da el espíritu de adopción a cada uno de nosotros, ¿sí? Hoy somos sus hijos porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Así que, hermanos, Él vino a nosotros, el Espíritu Santo vino a nosotros ¿para qué? Para llenarnos, para darnos una nueva vida, ¿sí? Para que sea guía de nosotros, para que nos guíe en todo nuestro caminar, para que sea nuestro consejero, ¿sí? Sosteniéndonos en todas las cosas que vamos llevando en el proceso de aflicciones, pruebas, luchas y toda pues aflicción o pruebas o luchas, Él está ahí con nosotros. El Espíritu Santo, cuando caemos en pecado, Él nos convence de pecado, nos redarguye, nos convence y nos hace que nos arrepintamos. Él a veces, cuando no sabemos ni cómo orar, cuando tenemos debilidad, cuando estamos afligidos, que no sabemos ya ni cómo orar, nos guía, incluso nos ayuda a cómo orar. Él ora, intercede por nosotros. Dice Romanos 8:26, ¿y qué pediremos como conviene? No sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo que está dentro de cada creyente. Así es que Él nos da vida, Él nos llena con su vida y finalmente Él nos dirige hacia aquel que es la vida, hacia Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Jesús explicó con su venida, cuando Él vino aquí al mundo, explicó que en ese tiempo se inauguraba el reino de Dios aquí en la tierra. Él en sus predicaciones siempre empezaba diciendo, con esas palabras diciendo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Él inauguró la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra, con su iglesia, con sus hijos. Y al ascender al cielo, el reino de Dios permanece en los corazones de cada creyente, en cada uno de nosotros, mediante la presencia del Espíritu Santo. Aquí permanece en el corazón de cada uno de nosotros. El reino de Dios está en la tierra, en nosotros, porque el Espíritu Santo está en cada hijo, en cada creyente. Pero el reino de Dios no se va a desarrollar por completo hasta el final de los tiempos. Cuando Jesús venga nuevamente a juzgar la tierra, a todas las personas y a quitar todo lo malo del mundo, es cuando se completará el reino de los cielos, es cuando estará completo el reino de los cielos. Hay un salmo que dice que hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, es cuando se culminarán todas las cosas. ¿Sí? O sea que Él es el rey de todo, ¿sí? Pero Él está haciendo un proceso en cada uno de sus hijos para ir preparándonos para que estemos con Él para siempre. Amén. Entonces, en la Biblia nos muestra verdades que nos hablan de que el Espíritu Santo está en el creyente, en la iglesia, en nosotros.
quiero compartirles unas verdades que hablan precisamente de que el Espíritu Santo está en nosotros, cada creyente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros es por el Espíritu Santo que pertenecemos a Cristo. ¿Sí? Es por el Espíritu Santo que le pertenecemos. Y es por el Espíritu Santo que estamos unidos a Cristo. Es por el Espíritu Santo que somos adoptados como hijos. Y es por el Espíritu Santo que estamos en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, número uno, no podemos pertenecer a Cristo sin su Espíritu. O sea, nadie puede pertenecer a Cristo si no tiene el Espíritu de Dios. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Miren, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, es necesario para que pertenezcamos a Cristo, es necesario que tengamos el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que tenemos el Espíritu Santo? Como les comentaba de lo que viene en San Juan capítulo 3, necesitamos arrepentirnos de nuestra manera de vivir, de nuestros pecados, de ir al Señor en arrepentimiento y fe, y Él nos perdona. Y entonces recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y a partir de ahí nos dejamos guiar por su Santo Espíritu. Eso es como podemos tener el Espíritu Santo. Y este versículo que leemos dice que los que son de Cristo, dice, nosotros que vivís, dice más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, nosotros ya no andamos en la carne como antes, que estábamos en el mundo pecando deliberadamente. Tal vez pecamos ocasionalmente, pero no deliberadamente. Entonces, porque ya no somos guiados por nuestra carne, por nuestras pasiones, por nuestros deseos, todas las cosas que le agradan a uno de pecado. Ya no somos guiados por la carne, somos guiados por el Espíritu. Pero ahí claramente dice: si es que realmente el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Porque dentro de la iglesia siempre se los he repetido y siempre se los voy a seguir repitiendo: no todos son de Cristo. Pueden estar en la iglesia, pero no son de Cristo algunos, porque no tienen el Espíritu del Señor. O sea, porque esta es una evidencia. Si tú estás caminando conforme a la carne, si puro pecar y pecar y pecar, entonces no creo que sea de Cristo. Pero una persona que ha nacido de nuevo ya no está pecando deliberadamente. O sea, no estoy diciendo que no pecan, todos pecamos, pero ya no estamos pecando deliberadamente, porque no estamos guiados por la carne, sino por el Espíritu de Cristo. Y ese es el sello, hermanos, ese es el sello de todo el que es de Cristo. Ese es el sello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Veamos qué dice 2 de Corintios capítulo 2 de Corintios capítulo 1. Ahí adelantito de donde estábamos, de Romanos. Váyanse a segunda de tu carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 21, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Él nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Ese es el sello. Cuando alguien Cristo tiene el sello del Señor, como cuando los objetos tienen un sello, ¿verdad? Sello de propiedad. Ese es el sello de propiedad del Señor. Cuando tienes el Espíritu de Dios, eres del Señor, eres de Cristo. Tienes el sello, que es el Espíritu Santo, que está en nosotros. ¿Sí?
Efesios capítulo 1, verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Ese fue el sello, el Espíritu Santo de la promesa. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Son las arras de la herencia. Ahora, ¿qué significa esto? Las arras de la herencia, porque tú y yo tenemos una herencia en el cielo, hermanos. Y Cristo, el Señor, nos ha dado las arras para que, como garantía de que vas a recibir esa herencia cuando llegues al cielo. Fíjense lo que les estoy diciendo, porque las arras simbolizan algo cuando se casan los novios, ¿sí se acuerdan? Aquí todo el mundo interpretamos que las arras significan el sostén, el mantenimiento del cónyuge, de la esposa, la provisión de que nunca le va a faltar nada, la promesa de que nunca le faltará nada. Y más o menos es lo que significa, pero en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, cuando un hombre se comprometía con una mujer, ellos tenían que dar una X cantidad de monedas de plata, como dote, como una garantía de que él iba a venir por ella para tomarla como esposa. Eso se llamaba el desposorio. Ellos hacían una fiesta cuando se comprometían unos padres del varón con los padres de la mujer. El varón, el novio, daba una cantidad de monedas de plata a la novia, y ese era las arras, era la garantía de que él vendría al año siguiente a concluir, a concretar ese pacto de matrimonio con la novia. Y eso es lo que Cristo hace a nosotros, nos deja las arras en garantía de esa herencia que tenemos en el cielo preparada tú y yo como hijos. Es algo maravilloso que a veces nosotros no lo hemos entendido, pero ese es el sello que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, es ese punto, hermanos. En primer lugar, es que pertenecemos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, y número dos, no podemos estar unidos a Cristo sin el Espíritu Santo. Es necesario tener el Espíritu Santo para tener esa unidad de la que estamos hablando. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, ahí mismo estábamos en segunda, váyanse a primera, regresen a un capítulo, primera de Corintios capítulo 6, versículo 17, dice en ese versículo: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Se dan cuenta de la unidad? Por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo, cuando nos unimos a Cristo, en ese pacto que hacemos cuando lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, nos unimos a Él en el Espíritu, es el mismo Espíritu, somos uno con Cristo. ¿Se dan cuenta qué maravilloso es esto? Esa es lo que Cristo estaba orando en la oración sacerdotal que le conocemos de San Juan capítulo 17. Él estaba orando y decía: no te ruego, Señor, solo por estos, sino por aquellos que creerán en lo que ellos hablarán. Les decía: te ruego para que todos ellos sean uno, como tú conmigo, oh Padre, y yo contigo, que ellos también sean uno con nosotros. Él estaba orando por la unidad de la iglesia. Él estaba orando por la unidad de la iglesia. Y como ven, el Espíritu Santo está en nosotros. Es una prueba más que el hermano haya abierto el servicio tocando este punto de la unidad. Es el Espíritu Santo que está hablando en nuestra iglesia, a cada uno de nosotros. Él quiere que haya esa unidad, pero que entendamos que eso no depende de nosotros sino de Dios, y que Él está en nosotros
para esto, para que tú y yo estemos unidos y fortalecidos. Entonces no podemos estar en esa unión unidos a Cristo si no es por medio del Espíritu Santo. Y número 3, no podemos ser adoptados como sus hijos sin su Espíritu. Es necesario, es Él el que nos adopta, es Él el que nos da ese espíritu de adopción. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es otra de las cosas que tenemos que entender, que es por su Espíritu Santo que hemos sido hechos sus hijos, hemos sido adoptados como sus hijos y tenemos una herencia juntamente con Cristo Jesús. Gálatas capítulo 4, versículo 6 está enseguida de Corintios. ¿Sí? Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice en el versículo 6 al 7: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué maravillosas verdades, hermano. Qué maravillosas verdades que hoy Él nos considera como sus hijos y herederos juntamente con Cristo Jesús de todo su reino. Ahora, número 4, que no podemos estar en el cuerpo de Cristo sin tener el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que tú y yo estamos dentro del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12. Primera carta a los Corintios capítulo 12. Regresen un poquito, ahí donde está. Primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice en el versículo 13: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En el cuerpo de Cristo estamos todos sumergidos. Todos los que somos del cuerpo de Cristo estamos sumergidos en el Espíritu de Dios. Hemos sido sumergidos y dice que a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es el Espíritu de Dios que está en los que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que nos hace parte del cuerpo de Cristo. Entonces, estas son unas verdades que tenemos que tener bien presentes como hijos de Dios, hermanos, para que podamos entender que no estamos solos en la tierra, no estamos luchando solos, porque cada vez las cosas se van a poner mucho más difíciles y tratamos de guiarlos a que estemos bien conectados con Dios, tratamos de guiarlos a que estén fortalecidos en la fe, con los mensajes, con la palabra y con las enseñanzas, porque se van a poner las cosas más difíciles, muy difíciles, que muchos van a negar a Cristo, muchos van a negar a Cristo, y van a ser tan difíciles que porque va a empezar la persecución, y si no estamos preparados no vamos a aguantar lo que venga. ¿Sí? Les digo porque se están preparando muchas cosas en el mundo precisamente en contra de los que tienen la verdadera fe en Jesucristo, porque no persiguen a otros tipos de religiones, persiguen a los que son cristianos, a los que son de Cristo, a los verdaderos cristianos. ¿Sí?
porque esa es parte de la obra del enemigo. Entonces, si no estamos preparados, vamos a flaquear, vamos a claudicar. Entonces necesitamos conocer todas estas verdades y fortalecernos en el Señor. Volvamos al texto al texto base con el que empezamos, Hechos, capítulo 1. Esta es la promesa que Dios le había dado a los discípulos. Cristo les había dado a los discípulos. Veamos el versículo 4, dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Sí? Esa es lo que Cristo les manda cuando Cristo habla con ellos. Recuerden que aquí está Cristo hablando, Cristo ya resucitado, hablando con los discípulos ya unos momentos antes de partir al cielo. ¿Sí? Les está diciendo estas palabras. Era la promesa del Espíritu Santo, que es el Consolador. Lo que leímos hace un momento, que les decía que no iba a dejarlos solos, sino que Él mandaría al Consolador, que era la promesa del Padre. ¿Sí? Y esa promesa del Padre estaba mucho tiempo antes profetizada en varias porciones de la Biblia. No las busquen porque nos tardaríamos, pero anótenlas si quieren. Isaías 44:3. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ezequiel capítulo 36, verso 26 y 27, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Otra cita es en Joel capítulo 2, versos 28 y 29, donde dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Son promesas de Dios Padre en relación a la venida del Espíritu Santo. Estaban desde el Antiguo Testamento. El Señor ya había prometido esto y Cristo les recuerda y les dice: esa es la promesa del Padre, lo que yo les dije que iba a venir. Entonces, Cristo está diciéndoles que iba a venir sobre ellos el poder que es el Espíritu Santo. Número 5, versículo 5 de Hechos, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les dice que serían bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿no tenían el Espíritu? Pueden preguntarse. ¿Por qué ellos andaban con Cristo? ¿Por qué no tenían el Espíritu Santo? Porque Cristo aún estaba en la tierra. ¿Se entienden? O sea, Cristo es Dios. Así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Cristo estaba en la tierra. Entonces ellos todavía no lo tenían. Por eso es que se sentían bien cuando estaban con Él, pero cuando estaban solos no se sentían bien. ¿Sí? Se sentían temerosos y se sentían solos, tristes. Pero Jesús les dice lo que leímos hace un momento en San Juan capítulo 16: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. San Juan 16:7 fue lo que leímos hace un momento. Entonces Cristo les está diciendo que era necesario, no podía mandarles si Él no se iba, el Espíritu Santo. Entonces ahí todavía estaba en la tierra platicando con ellos, todavía aún resucitado. Él estaba platicando, dándole instrucciones
y les dice precisamente que vayan, se esperen ahí en Jerusalén, que dentro de pocos días van a recibir el Espíritu Santo. Y fue cuando se cumplió en el día del Pentecostés, que viene precisamente ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos bautizados en el río del Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Somos bautizados en el río del Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Y esto es lo que se hace simbólicamente cuando nos bautizamos, ¿sí? Simbólicamente se hace esto. Cuando nos bautizamos, sea en un río, en el mar, en la alberca, porque bautismo significa sumergirte. No es el bautismo como lo hacen en algunas religiones con una salpicadita de agua en la mollera. Bautismo, la palabra bautismo es sumergirse. Entonces, por eso se hace simbólicamente en agua, en un río, en un lugar que te sumerge. Porque simboliza la muerte de tu vieja hombre, la vieja naturaleza, y al salir del agua significa o simboliza la resurrección de un nuevo hombre. Cuando hemos venido a Cristo, nuestro viejo hombre muere y empieza una nueva naturaleza, les decía. Ese es el nuevo nacimiento, es cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros. Ese es realmente el bautismo del Espíritu Santo. Nada que ver con las enseñanzas que tienen muchos cristianos actualmente, nada que ver con eso, porque muchos dicen, tienes que hablar en lenguas para que tengas el bautismo del Espíritu Santo. Esa es una mentira, es una falsa enseñanza. Es una falsa enseñanza que surgió a partir del año 1906, donde hubo un avivamiento en Estados Unidos, en California, pero realmente, y de ahí se vinieron unos movimientos que hasta la fecha todavía hay, pero porque tienen ese tipo de enseñanzas, porque lo asocian con el capítulo 2 de Hechos, cuando dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y todos hablaban en nuevas lenguas. Eso es a lo que lo asocian, pero es algo circunstancial, como ya les he dicho, que sucedió en ese momento, que tenían que ser preparados los discípulos para llevar el Evangelio, no en lenguas que no entendían, sino en lenguas que entendían todos. Hablaban medos, partos, edomitas, de todo tipo de lenguas, porque ellos se asombraban. ¿Cómo es posible que hablen de nuestra propia lengua? Porque en Jerusalén estaban reunidos muchos judíos que venían de muchas partes. Y cuando ellos empezaron a hablar, siendo judíos galileos y pescadores, ¿cómo que hablan nuestro idioma? O sea, se sorprendieron. No hablaban lenguas como en las iglesias se pueden hablar lenguas de plena cultura y no se entiende nada y nadie no entiende nada y solamente distraen a los que vienen por primera vez. Entonces, nada de eso es una doctrina correcta, son doctrinas erróneas que se han tomado. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú entregas tu vida a Cristo, te arrepientes y recibes al Señor, en ese momento naces de nuevo y en ese momento eres bautizado en el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo por cuanto eres hijo de Dios. ¿Sí? Entonces todo eso son dones que Dios puede dar, sí, puede dar dones de lengua, hay muchos dones que también los puede dar el Señor, pero no es para manifestación ni hacerlo una doctrina, lo hacen actualmente. Entonces, somos sumergidos en ese río del Señor, en el río del Espíritu Santo, cuando hemos aceptado esta salvación. Dice el versículo 6 ahí en Hechos, dice que los discípulos que estaban ahí, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le preguntaron. Ellos no entendían aún, ellos pensaban carnalmente todavía, terrenalmente, como les digo, todavía no estaba dentro de ellos el Espíritu Santo, todavía traían muchas ideas. De hecho, el recibir a Cristo como Mesías, como el Salvador del mundo, pero en ese tiempo a los judíos lo pensaban que era solamente para ellos, para salvarlos del Imperio Romano, y ellos lo estaban esperando
humanamente como un guerrero, un dictador, un guerrero fuerte, poderoso, que los liberaría del Imperio Romano. Pero nunca lo vieron en una forma espiritual. Los judíos nunca lo vieron así, nunca lo recibieron así, de hecho. Y de hecho, hasta la fecha, los judíos no consideran que Cristo es el Mesías, el Salvador. Ellos siguen esperando a su Mesías, y que es Cristo, nuevamente, va a venir nuevamente. Pero viene sin relación al pecado, viene solamente a levantar a su pueblo y a traer justicia. Entonces, esto ellos no lo entendían y le hacen esta pregunta, y nosotros sabemos que ya cuando tienes el Espíritu Santo entiendes muchas cosas, pero cuando no lo tienes no entiendes. Veamos qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 2. Estamos en Hechos, váyanse más adelantito, después de Romanos. Después de Romanos está Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Dice aquí lo que habla aquí. Versículo 10. Pero dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vemos ahí que una persona natural que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas de Dios. Ellos, aunque estaban como discípulos, todavía no habían recibido dentro de ellos el Espíritu Santo, que es el que revela todas las cosas. Por eso es que les costaba trabajo entender todo esto. Y ellos estaban aún todavía pensando terrenalmente, ¿sí? Terrenalmente, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel, Señor? Y Cristo le responde con su sabiduría unas palabras ahí muy sabias, en que no los quiere lastimar, porque bien pudo haberle dicho Cristo, miren, ahorita no va a haber restauración, va a pasar muchas cosas, va a pasar muchas situaciones, y va a haber mucho pecado, y hasta el final voy a venir yo a hacer justicia. Pero no les dijo así. Lo que le contesta él, miren cómo les contesta él. Les dijo en el versículo 7: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros vamos a poder entender, que el Espíritu de Dios nos va a revelar muchas cosas, que el Espíritu de Dios nos va a poder revelar, pero muchas cosas no las vamos a poder entender, ¿sí? Hay cosas que sí vas a poder entender y Dios te las va revelando, pero hay otras cosas que nunca las vamos a entender, nunca las vamos a conocer. Dice Deuteronomio 29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para sus hijos, para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos su palabra. O sea que hay cosas que nunca las vamos a conocer. Tal vez cuando estemos del otro lado de la gloria, podemos decirle: Señor, esto nunca lo entendí, ¿qué significaba esto? Y el Señor nos va a decir. Pero ahorita hay muchas cosas que no vamos a entender.
pero tenemos que dejarnos guiar. Hay cosas que a veces no entendemos, porque la voluntad de Dios dice en la Biblia que es buena, perfecta y agradable, pero a veces no es agradable cuando se te muere un familiar, que estás orando por él, ¿verdad? Y estás orando para que sane, y Señor, yo creo que va a sanar, y no sanó. ¿Y por qué no sanó? No te debes de frustrar. ¿Quién es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte? Dios. Si murió y tú estás conectado con Dios, ¿y por qué te vas a frustrar si murió? Si así quiso Dios, tienes que aceptar la voluntad. Ahora, no lo entendemos, no lo entiendes, ni nadie de nosotros lo podemos entender, pero esa es la voluntad de Dios. Y eso es a lo que se refiere este versículo, que muchas cosas tú no vas a entender por qué sucede, pero están sucediendo porque Dios es soberano y así lo está permitiendo. Tú tienes que aceptar la voluntad de Dios. Son cosas difíciles, pero para eso está el Espíritu Santo, para fortalecerte y decirte, Señor, yo estoy contigo, hijo, ¿verdad? Para fortalecerte y levantarte. Jesús le responde de esa forma a ellos. Y como vemos, hermanos, aquí en todo esto, la presencia y el poder de Dios permanece en los creyentes, en la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? La presencia y el poder de Dios permanecen en todos los creyentes, en la persona del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es eso, hermano! ¿Cuántos se gozan por esta verdad? Que imagínate que Él está con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, sobre nosotros y está por nosotros. Todo eso es algo maravilloso. Entender esto es algo maravilloso, lo cual te debe dar a ti paz y gozo y te debe dar tranquilidad. En cualquier aflicción, en cualquier situación, te debe dar tranquilidad. Señor, si estás con nosotros, que pase lo que pase, ¿sí? Y no irse al extremo de tentar a Dios, porque hay gente que tienta a Dios. Es un pecado. Por ejemplo, se van en un carro y dice no más de 80 kilómetros y le empiezan a pisar. El letrero decía no más de 80 kilómetros, le empiezan a dar 120, 130 y los que van ahí, vamos rápido. Y él como cristiano dice, no te preocupes, ¿tienes miedo si el Señor va con nosotros? ¿Por qué tienes miedo si el Señor? No, el Señor ya no va contigo. Desde que tú brincaste la velocidad de los 80 kilómetros por hora, el Señor se bajó, ya no va contigo, porque ya estás brincando la voluntad de Dios, o sea, ya estás desobedeciendo. Entonces una persona que desobedece no puede estar respaldándote el Señor, ¿sí? Estás tentando a Dios, diciendo a ti que Dios me tiene que salvar, Dios me tiene que cuidar, Él lo prometió, sí, pero si estás dentro de su mandamiento, dentro de la obediencia de lo que Él establece en su palabra, ahí sí, si tú sabes que estás bien, no le tengas miedo a nada. Pero si no estás bien con el Señor, sí, teme porque te va a venir una aflicción, una prueba, algo duro, ¿sí? Por eso Job nunca tuvo temor de nada, ¿sí? Job no le dio miedo que enfrentar lo que enfrentó, porque él sabía quién era con Dios, ¿sí? Y Dios mismo le dice al diablo, le dice, ¿no has tentado a Job? Que no lo has probado, a él no lo has tentado. Es un hombre conforme a mi corazón, un hombre temeroso, apartado del mal, y le permite Dios. O sea, es otra de las cosas que si pasan cosas en nuestras vidas debemos de entender que eso Dios lo permitió tal vez. Hay veces que es por nuestro pecado, pero si tú estás bien con Dios, si tú andas bien, entonces está tranquilo. Si pasa algo, Dios lo está permitiendo por algo. Eso es como debemos de pensar. Y en eso está implícita la soberanía de Dios, la voluntad de Dios y también la protección de Dios. Entonces cuando entendemos eso, pues te tiene que dar paz, porque el Espíritu Santo está contigo, ¿sí? Pero los que no son de Cristo no piensan así, o los que están desconectados del Señor, aunque sí sean de Cristo, no piensan así, les gana más el problema, la situación, lo que están pasando, y no se acuerdan
del Señor. El Señor prometió que estaría con nosotros todo el tiempo. ¿Sí? A veces tenemos el Espíritu Santo en nosotros, todos los que somos de Egipto, pero no lo consideramos, ni nos damos cuenta que está ahí, tan solo para pecar, ¿verdad? Pecamos y ni nos percibimos de que está dentro del Espíritu Santo. No contristéis el Espíritu Santo, porque ¿cómo se contrista? Con el pecado. Y si contristamos el Espíritu Santo, ¿quién nos redarguye? Si ya la carne se está ganando, el Espíritu Santo no actúa si tú lo estás contristando. Pero si el Espíritu Santo lo alimentas orando, leyendo la Biblia, o sea, estás alimentándote tú y la presencia del Espíritu Santo se fortalece ahí en tu vida, entonces vas a estar más alerta del pecado, de todas las cosas que están pasando en lo espiritual. Pero mientras no vas a poder ver si tú no te preparas, si no te alimentas. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo, pero a veces está contristado y por eso no actúas como debemos de actuar. Por eso le das más cabida al pecado que a todas las cosas de Dios. ¿Sí? Ni nos acordamos cuando tenemos un problemón. Empezamos a hacer un montón de cosas, pero no nos acordamos que Él está con nosotros. Piensas que Él te abandonó. Entonces la palabra, cuando Él dijo en Mateo 28:20, dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde quedó esa palabra? No nos acordamos. ¿Por qué? Porque no estamos preparándonos, no estamos llenándonos de Él. Si tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que estar llenos, ¿sí? Pero muchas veces, en vez de estar llenos, el Espíritu Santo está contristado en nosotros, ¿sí? Entonces el versículo 8 de Hechos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren lo que dice aquí. Primero dice: recibiréis poder. ¿Sí? Es hablando del Espíritu Santo. Recibiréis poder. La palabra poder en el original, en el griego, es la palabra dunamis, que significa dinamita, significa fuerza, poder, eficacia, potencia. Fíjate lo que significa dinamita. Imagínate la dinamita que usa para destruir los edificios, para romper las montañas, para hacer cuevas. Eso significa, y está dentro de ti y de mí. Y entonces, ¿por qué te amedrentas con cualquier situación? Significa fuerza, poder, eficacia, potencia. Y dice el Señor: me seréis testigos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, como yo les decía hace un momento, tú y yo ya hemos recibido el Espíritu Santo desde el momento que recibimos a Cristo. Entonces tú y yo tenemos ese poder. Pero entonces, ¿por qué no lo valoramos? ¿Por qué no lo entendemos? Imagínense, si entendiéramos muchas de las cosas que el Señor nos habla en su palabra, seríamos diferentes como cristianos. Se manifestaría el poder de Dios en cada uno de sus hijos, porque no es nuestro, es del Señor, ¿sí? Y nosotros somos del Señor. Amén. Dice entonces: me seréis testigos, ¿dónde dice? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ese es el orden establecido, hermanos. De adentro hacia afuera. Ellos estaban en Jerusalén. Primero tenían que ser testigos allí en Jerusalén. Luego Samaria, que estaba alrededor de Jerusalén. Perdón, Judea, que estaba alrededor de Jerusalén. Y luego Samaria más lejos y hasta el último de la tierra. ¿Se acuerdan de la misión? ¿Alguien se aprendió la misión de aquí de la iglesia? Yo les he dicho siempre: apréndanse la visión de la iglesia y la misión. Y ahí está, tómenle foto y aceptenla como en la primaria y apréndensela, porque es importante que ustedes sepan cuál es la visión que tenemos como iglesia.
Porque si no están en la misma visión, va a haber división o trivisión y va a haber todo borroso y distorsionado. No van a enfocarse en la visión que tenemos. Y número 2, en la misión. La misión que tenemos como iglesia, dice precisamente tocando este punto, dice proclamar el reino de Dios, siendo testigos de la obra de salvación por medio de nuestra vida. Fíjense cómo empieza diciendo, o sea, siendo testigos de la obra de salvación, porque es la obra del Señor que nos salvó. Siendo testigos con nuestra vida, primeramente con nuestra vida, que tú y yo demos un buen testimonio de esa obra maravillosa que ha hecho el Señor, alcanzando a los perdidos, dice, desde nuestro hogar, nuestra familia, el prójimo, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro México y hasta lo último de la tierra, hasta donde el Señor, nuestro Dios, nos lleve, dice nuestra visión, enseñándoles a conocer al Padre por medio de Jesucristo, ¿verdad? Amar y a obedecer al Señor por sobre todas las cosas. Esa es la misión que tenemos como misión, y está basada precisamente en estos versículos, porque es de adentro hacia afuera. Tú no puedes andar llevando el Evangelio siendo luz de la calle y siendo oscuridad en tu casa. O sea, siendo candil en la calle y siendo oscuridad en tu casa. O sea, tiene que ser de adentro hacia afuera. Tú primero, tu esposa, tus hijos, tu familia, dar un buen testimonio como un verdadero hijo de Dios, después a los demás. Porque si tú eres luz, si eres oscuridad en tu casa y quieres dar luz afuera, lo primero que te van a decir es que primero alumbra tu casa. Primero alumbra tu casa. Ese es el orden, hermanos. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Sean testigos de lo que yo he hecho. Ahora, testificar no es mostrar lo que podemos hacer de Dios. No es mostrar lo que puedes hacer de Dios, sino es mostrar y decir lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Eso es testificar. ¿Sí? Entiéndanlo, te lo repito otra vez. No es mostrar lo que puedes hacer por Dios. Testificar es mostrar y decir lo que Dios ha hecho por ti. Eso sí es testificar. ¿Y cómo lo vas a hacer? No solamente con las palabras. Si mira, Dios me cambió, no, pero quiero ver. O sea, palabras y testimonio, ¿sí? Y todo eso lo logramos solamente por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Termino con Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Solamente con el poder del Espíritu Santo podemos vencer, hermanos. Y el Espíritu Santo está en cada creyente, en ti y en mí, para que venzas toda adversidad, toda lucha, todo lo que venga sobre tu vida. Es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Amén. Oremos a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, tarde ya, porque tú nos has hablado una vez más, Señor. Gracias por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, Señor, porque tú estás obrando en nuestro corazón, porque nunca nos has dejado solos, Padre. Gracias por tu preciosa palabra que nos alienta a seguir adelante. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos y te damos a ti todo honor, toda gloria, porque estás con nosotros, Señor, y nos estás guiando a toda verdad, a toda justicia. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Y queremos que sigas tú ministrando en nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Queremos cada día ser mejor, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que tú estás con nosotros por siempre, Señor. Estás en nosotros y dentro de nosotros, sobre nosotros, y estás por nosotros, Señor. Gracias por ese privilegio que tenemos como tus hijos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor, porque solo tú eres digno, Señor. En el nombre precioso de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén.